Ahora sí, buenos días. Espero que haya amanecido súper bien hoy día, que parece que no va a estar tan nublado como ayer, ni tan frío, porque ayer a esta hora ya hacía mucho frío. Así que espero que estén todas ahí abrigaditas. Buenos días, Yesenia. Lo más probable es que estén todavía acostadas, ¿cierto? Con el computador en la cama. Digo yo, ¿cierto? A lo mejor es más llevadero de esa forma. Bueno, yo no puedo porque está mi marido, ¿cierto? Y le molesta un poquito el tema, así que, o sea, me refiero a que esté con el computador ahí y toda la cosa, pues después que estoy todo el día en el computador, más encima acostarme con el computador ya sería demasiado. Así es que aquí estamos, pues de tempranito esperando, armando todo para poder atenderlas. Y hoy día vamos a ver, vamos en verdad a partir, ¿cierto? En definitiva, aunque ya lo hemos hecho, ¿cierto? Con un tema bien interesante y que tiene que ver, ¿cierto?, con la previsión social, ¿sí? O básicamente vamos a comenzar a ver, ¿cierto?, todos estos estamentos que tienen que ver con cómo protegemos a los trabajadores, ¿cierto?, mediante, ¿cierto?, el pago de distintos impuestos, ¿cierto?, o eh, leyes sociales, que se les llama también, ¿sí? Y una de las primeras leyes sociales que vamos a comenzar a ver y que desde ahí, ¿cierto?, emana todo lo demás. Esta fue como la primera, así como la primera chispa, ¿cierto?, que prendió todo lo demás, en el sentido que desde ahí, efectivamente, se dieron cuenta de que los trabajadores necesitaban estar protegidos, ¿sí? Y luego se empezaron a desmenuzar qué tipos de protecciones eran las que debían tener. Pero la historia nos cuenta, ¿cierto?, que desde aquí partimos, y me refiero a las mutualidades, ¿sí? Es decir, entonces, el dinero, ¿cierto?, o la retribución, de alguna manera, que recibían los trabajadores producto de algún accidente. Claro está que no era tan fácil y nos vamos a ir dando cuenta, ¿cierto? Y la historia nos va diciendo que esto no fue fácil, ¿cierto? Como todas las cosas que los trabajadores han logrado obtener, ¿cierto? En Chile, y no tan solo en Chile, sino que en otros países también, ¿cierto? Vamos a ver algo por ahí que nos mencionan de otros países, eh, la revolución industrial en Francia, por ejemplo. Todas esas cosas, ¿cierto?, de alguna manera influyen o inciden, ¿cierto?, en estos cambios que se fueron realizando. Ahora, yo estoy hablando hace mucho rato, o sea, 1880, por lo menos, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes ahí se dan cuenta, ¿cierto?, que estos procesos de transformación siempre son muy largos. Nunca es de inmediato, nunca, ¿cierto? Porque se requieren muchas voluntades políticas, políticas comerciales y sociales, no tan solo políticas, para hacer estos cambios que muchas veces uno dice, pero ¿cómo? Si son necesarios, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Cierto? Bueno, porque estos procesos tienen sus tiempos, ¿cierto? Donde tienen que decantar, donde se tienen que revisar, donde regularmente se comienza mal, regularmente. Y a la medida que pasa el tiempo, estas cosas se van puliendo, ¿cierto? Y se van mejorando. Pero regularmente en sus inicios siempre es como, pero ¿cómo? Si eso no es así, ¿cierto? Claro, pero eso no se da cuenta ahora, no cuando eso sucede. Bien, vamos a compartir entonces la pantalla. Espérenme un poquito. Ahí estamos. ¿Ven, chiquillas, chiquillos, el Sí PPT? se ve, sí se Ya, ve. perfecto. Bien, entonces nuestro tema de hoy día, ¿cierto?, es legislación y seguridad social. Desde ahí partimos. Y vamos a ver una introducción con respecto a esto. Y esta introducción, y en esta introducción, no podríamos dejar fuera la mutualidad, porque como les decía, ¿cierto?, la mutualidad es como el inicio eh, de lo que vendría después con respecto,
bueno, en primera instancia la prevención del riesgo, ¿cierto? Pero después todo lo que tiene que ver con las leyes sociales. Pues bien, lo que nosotros conocemos hoy día, ¿cierto? Que es precisamente la ley que tiene que ver con esto de la seguridad en el trabajo, es la ley 16.744. Ya, esta es una ley muy importante porque además tiene un carácter de seguro. Es un seguro laboral para los trabajadores, seguro que paga el empleador, ¿sí? No lo paga el trabajador. Y lo paga, ¿cierto? El porcentaje que paga, ¿cierto? Primero es un costo empresa, ¿sí? Costo empresa se le llama cuando solo lo paga el empleador. Y va a pagar dependiendo, ¿no es verdad?, de la cantidad de licencias o días que los trabajadores se hayan tomado de licencia, va a haber un porcentaje que tiene que pagar el empleador de los sueldos imponibles. Matemáticamente lo vamos a ver después, pero para que sepan más o menos de dónde sale esto que se llama un seguro y que lo tiene que pagar el empleador. El trabajador no paga nada, solo hace uso de este seguro. Seguro que obviamente es solamente para el trabajador, ¿ya? En ningún caso este seguro se puede extender a la familia, es solo para el trabajador. Entonces, esta ley, ¿cierto? Como la vemos hoy día, es de la siguiente forma. Las características que tiene. Es un... esperen un poquito porque esto está muy grande. No, un segundo. Ahí sí. Había sobrepasado el límite. Entonces, ¿cierto? En este momento podemos hablar que es un organismo administrador de la ley 16.744, ¿cierto? El organismo administrador es la mutualidad, son las mutualidades, el IST, la H, ¿cierto? El IPS, la mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, son 4. Esos son los organismos que administran esta ley, ¿cierto? Y que la misión que tiene esta ley es proteger al trabajador mediante programas preventivos y de capacitación. Ya, eso es lo primero. La primera, la visión, ¿cierto? La misión número 1 de la mutualidad es la prevención y la capacitación. Ahora, en segunda opción, ¿cierto? O en segundo término, además otorga prestaciones médicas y puede dar al trabajador indemnizaciones, subsidios o pensiones. ¿Ya? En aquel dice que haya sido víctima de un siniestro o enfermedad profesional en su trabajo o en el trayecto desde su casa al trabajo y de la casa al trabajo. Esto es un sistema solidario, mira lo que dice acá, es solidario porque la empresa paga un monto total, o sea, aquí no importa si el trabajador lleve un día, ¿cierto? O lleve años, da lo mismo. Se le va a atender de la misma forma, ¿cierto? Y se le van a otorgar todos los servicios que tengan que otorgárselo, obviamente dependiendo del accidente que haya sufrido. Por otro lado, no hay discriminación de ninguna índole. No porque sea, por ejemplo, extranjero, ¿cierto? No la vamos a poder atender porque usted es extranjero. No. Todo trabajador que está contratado por la empresa a partir del día 1 está cubierto con este seguro. A eso se refiere a que no es discriminatorio. Entre sus grandes objetivos, ¿cierto?, tiene promover el descenso de los accidentes laborales, es decir, que no existan o que existan lo menos posible, ¿cierto? Por supuesto, en favor de aumentar la productividad y por otro lado, ¿cierto?, cumplir con los principios de responsabilidad social empresarial. Eso ustedes ya lo conocen, de qué se trata. Esto es lo que nosotros vemos hoy día, ¿cierto? Esto es lo que nosotros debiéramos saber de esta ley ahora en esta fecha 2021.
Pero claramente esto tiene una historia, ¿cierto? No, no es que comenzó así, de una, no, porque si no seríamos brillantes, ¿cierto? Y aún así esta ley necesita seguramente algún tipo de mejora, es lo más probable. Así que vamos a ver ahora cómo empezó esta historia, por cierto, de dónde viene todo esto. Entonces, la historia de la disciplina de esto de la prevención del riesgo, ¿cierto? En el pasado, dice, los riesgos laborales se consideraban como algo inevitable, relacionado, dice, al desarrollo productivo y a la modernización de la empresa. O sea, se entendía entonces que el hecho de que el trabajador se accidentara o le pasara algo en su trabajo era normal, ¿cierto? No, era algo que no se podía evitar, porque estaba inserto, ¿cierto?, dentro de esto del tema del trabajo. Por lo tanto, era, de ninguna manera yo podía evitar que un tipo se cortara un dedo o que se cayera. No, porque en definitiva era parte de la vida, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Era parte de la vida que el trabajador tuviera un accidente, así que no había cómo evitarlo. Pero uno dice, pero ¿cómo? Sí, claramente se puede evitar. Sí, pero estamos hablando de hace muchos años atrás. Desde tiempos remotos, ¿cierto? Ya estamos hablando hace mucho tiempo más atrás, ¿cierto? Existió alguna conciencia de prevención, principalmente las mineras, ¿cierto? Principalmente. Pero aquí había algo, ¿cierto? Que estamos hablando del siglo XVI y el siglo XVII, o sea, estamos hablando hace harto rato, ¿cierto? Pero aquí hay una cuestión eh, principal, ¿cierto? Que no se hablaba de la prevención con respecto al accidente mismo del trabajador, sino que, según su visión, ¿cierto? Era la pérdida de un ente, ¿cierto? De una persona en la cual era difícil reemplazar, ¿sí? Entonces, en el fondo lo que se perdía era un puesto de trabajo, sin importar que en ese puesto de trabajo existe una persona, ¿cierto? Sino que aquí lo importante era tener cubierto el puesto de trabajo, ¿cierto? Porque era difícil y además era más costoso. Es decir, la pérdida que se tenía con respecto al conocimiento de esa persona, ¿cierto? Lo asociaban al tema de la productividad. O sea, en el fondo no importaba quién fuera, sino que como era difícil encontrar personas que conocieran el rubro y que pudieran trabajarlo bien, ¿cierto? Por eso se preocupaban, porque ese puesto de trabajo era difícil de cubrir, más que por el bienestar del mismo trabajador, o sea, ahí podría haber estado cualquiera, ¿cierto? La idea era no perder ese puesto de trabajo. Ahí entonces nos damos cuenta que la prevención entonces no estaba enfocada en las personas, ¿cierto? Sino que estaba enfocada en la pérdida de la empresa, ¿sí? Desde ahí estamos hablando. Perdón, un minuto. Entonces aquí ya empezamos como a decir, chuta, ¿qué pasaba acá? ¿Cierto? Después, a nivel mundial, ¿cierto? Ahí a partir de la revolución industrial, se comienza a manifestarse entonces preocupación por la seguridad social. Recién ahí, revolución industrial, siglo XVIII, ¿sí? Dada dice, la precariedad y desprotección en que vivían los trabajadores y sus familias. Entonces, recién en este siglo, ¿cierto? Y gracias a la revolución industrial, donde esta revolución industrial la hicieron básicamente los trabajadores, ¿sí? La gente más humilde en el fondo se rebeló, se entró contra
Se rebeló contra las injusticias y un poco la esclavitud en que en esos años aún se vivía, que vivían los trabajadores. Ellos se rebelaron y provocaron esta revolución industrial, ¿cierto? Empezaron a mover las máquinas, empezaron también, hubieron muchos, en términos, digamos, de pelea, hubieron muchas empresas en las cuales fueron tomadas por los mismos trabajadores. Entonces ahí recién, ¿cierto? Se empezaron a dar cuenta que estos trabajadores, que eran casi entes, ¿cierto? Y que solo hacían un trabajo y nada más, ¿cierto? Estas personas tenían familia y que vivían en forma precaria. Entonces desde ahí recién, ¿cierto? Esto también fue como provocando ciertos cambios y cierta apertura a que no era alguien cualquiera el que estaba cogiendo un puesto, sino que era una persona que tenía necesidades y que tenía familia, ¿cierto? Y que de alguna manera había que preocuparse por esa precariedad en la que vivían. Me dio toda la carraspera. Entonces, ¿cierto? A partir de aquello, nosotros en Chile, ¿cierto? Que empezamos, como que nos rebotaba, ¿cierto? De allá para acá, desde el otro lado del mar, del Atlántico, nos rebotaba para el otro lado, para este lado de Chile. En 1853, en Chile, ¿cierto? Bajo el gobierno de don Manuel Montt Torres, se creó, ¿cierto? Un código civil que estaba inspirado, ¿cierto? Esencialmente, pero era individualista, era muy individual, era muy particular, ¿cierto? Y ahí empiezan a ver, ¿cierto? En este código civil, ¿cierto? Que esa foto obviamente es real, desde la Biblioteca Nacional, ¿cierto? Se empiezan a ver este tipo de cómo podemos reparar, ¿cierto?, los accidentes o enfermedades laborales, ¿sí? ¿Cómo se podría ver para reparar eso? Pero tiene un sentido individualista porque no era a nivel general, ¿cierto? Era para exclusivamente algún trabajador especial y había ciertas características que también obviamente no eran para todo el mundo, ¿cierto? Entonces dice que el trabajador víctima de un accidente, ¿sí?, debía probar culpa o dolo de la conducta del empresario. Es decir, entonces cuando un trabajador tenía algún accidente, tenía que ese trabajador probar que efectivamente, ¿cierto?, el empresario, el empleador, tenía la culpa, porque estaba el piso roto, porque no había una reja, da lo mismo. Tenía que probar, ¿cierto?, que el otro tenía la culpa y no que yo había sido responsable de este accidente, yo como trabajador. Entonces, dice, tenía que probar culpa también de los perjuicios, ¿cierto? Y además, dice, la relación causal entre ambos elementos y demandar, además, ante los tribunales la indemnización por el daño sufrido. O sea, si yo quería, ¿cierto?, que el empleador pagara por los daños que me hubiera ocasionado tal o cual accidente, primero yo tenía que probar que él era el culpable. Y además tenía que interponer una denuncia en los tribunales, porque estamos hablando, chicas, del Código Civil. Y el Código Civil se encarga de todo lo que no tiene que ver con el Código Laboral, ¿sí? Ahí en el Código Civil va la estafa, van los robos, ese es el Código, sí, también van incluidos. Pero van por otro carril, ¿cierto? Porque aquí aún no se fraguaba el Código del Trabajo. Entonces aquí era donde se podían encajonar, ¿cierto?, estas cosas. Y por otro lado, entonces, el empleador, ¿cierto?, podía decir, no, ¿sabes qué? Esto, la culpa la tiene el trabajador, porque él hizo tal o cual cosa, por lo tanto, él es responsable, e incluso, ¿cierto?, podía decir que era
caso fortuito, o sea, fue de pura casualidad que ahí había un hoyo y por ahí te caíste. Era casualidad. Y no obligaban al empresario, ¿cierto?, a refutar lo que dijera el trabajador, sino que él decía, no, la responsabilidad la tuvo él y ¿sabes qué? Por último, esto es casualidad, no fue intencional. Y ahí quedaban los trabajadores, pues no había nada más que hacer con aquello, ¿cierto? Pueden entender ustedes que en ese tiempo que un trabajador o un obrero, ¿cierto?, demandara, estamos hablando de 1853, demandara a un empleador, no iba a tener mucha posibilidad de ganar. No lo creo que haya tenido, porque ahora, si es que en este minuto 2021 la plata tiene mucho poder, en ese tiempo indudablemente que con mayor razón, ¿cierto? Entonces, en el fondo, era una ley, ¿cierto?, que estaba hecha, eh, a lo mejor tenía una buen espíritu, pero una ley que en la práctica claramente no era muy, no se llevaba mucho a cabo. Además, también había otros códigos, ¿cierto?, que nos ordenaban socialmente, y este es el Código del Comercio de 1865. Aquí en este Código de Comercio, así como en el Código Civil, también se ingresaron algunas cosas que tenían que ver con la seguridad de los trabajadores. Y en este caso, el Código de Comercio habla básicamente de las personas que trabajaban en los barcos, ¿cierto? Recuerde que aún ahora, ¿cierto? Y en ese tiempo era casi el 100%, todo el comercio se movía mediante el mar, porque claramente no existían las carreteras que existen ahora, ¿cierto? En ese minuto era todo caballo, güey, carreta, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, para mandar algo al norte de Chile era muchísimo más rápido, aunque igual eran meses, ¿cierto? Era por mar y no por tierra. Ahora las cosas han cambiado indudable, tenemos el avión, pero todavía hay muchas cosas que aún se transportan mediante el mar, que son los contenedores, por ejemplo, ¿cierto? En un barco puede llevar fácilmente 40 contenedores o container, ¿sí? Fácilmente, ¿cierto? Un avión no puede llevar contenedores, ¿cierto? Puede llevar cierta cantidad de cosas, pero no tampoco puede llevar la cantidad que llevan los barcos. Entonces, por lo tanto, aún ese tipo de comercio existe. Bueno, en ese momento, ¿cierto? En el Código de Comercio incluyeron a los trabajadores que trabajaban en los barcos. Entonces, señalaba entonces reglas para los dependientes de esta actividad en estos accidentes, más bien como un mandato comercial, ¿cierto? Que era como parte del comercio o que firmaban quienes estaban comercializando algo. Disponía, dice, que los hombres de mar enfermos, heridos o mutilados, ¿cierto? Recuerde que en ese tiempo había muchos piratas también, entonces, claro, ahí habían cosas arriba de los barcos. Durante la navegación, ¿cierto? Tenían derecho a ganar el salario convenido hasta el regreso a puerto. O sea, si les pasaba algo, ¿cierto? Si venía un pirata y les cortaba un brazo, y tenían la suerte de vivir, porque eso es otra cosa, ¿cierto? Hasta que le iban a pagar todo su sueldo, ¿cierto? Hasta que llegara al otro lado donde se iban a desembarcar. Y obviamente ahí ya se desentendían del trabajador, o sea, ahí tienes tu sueldo, arréglatela, pucha que lata que perdiste en la mano, ¿cierto? Y eso sería. Así funcionaba, ¿cierto? Dentro del Código de la Minería, ¿cierto? Ya tenemos el Código Civil, el Código del Comercio, el Código de la Minería. También incluyeron, ¿cierto?, a los trabajadores que obviamente trabajaban en las minas. La responsabilidad del patrono o del patrón, ¿sí?, se limitaba a atender la curación del operario que se hubiera accidentado o enfermado en la mina.
¿cierto? Ahora, esto estaba vigente desde los tiempos de la conquista española, ¿cierto? Estamos hablando de 1888, la conquista española fue creada en el 1600, si es que no fue antes. Entonces, esto ya tenía una historia, esto ya estaba un poco incluida, pero aquí habla solamente de atender la curación, ¿sí? Aquí no habla tampoco de que se le iba a pagar un sueldo, ni que la empresa se iba a hacer cargo, nada. Habla que solamente, ¿cierto?, a un trabajador que se hubiera accidentado en la mina directamente, ¿cierto?, lo iban a atender, iba a ser atendido, ¿sí? O sea, era como tener un botiquín, ¿cierto?, en la empresa y que sí, lo iban a atender. Eso era todo, ya no tiene, no ahonda más allá en nada. Como podrán ver entonces, ¿cierto? Hay hartas cosas que uno dice, pero ¿cómo? Así era la historia y esto está obviamente documentado, o sea, no es algo que uno dijéramos chuta. Entonces, de acuerdo a cómo vamos reconociendo esto de los accidentes laborales, dice, en este contexto, ¿cierto? En el contexto de que no había una ley, ¿cierto? Que estaba, cada código tenía alguna cosa que lo podían incluir, pero que no era muy relevante, ¿cierto? Que estaba, que se venía de una revolución industrial, ¿cierto? Etcétera. Entonces, en este contexto, la cobertura de los riesgos de los trabajadores, considerado como una de las ramas de la seguridad social, comienza a desarrollarse jurídicamente a principios del siglo XIX. Para proteger, espérenme un minuto por favor. Ahora sí. Entonces, jurídicamente a principios del siglo XIX, para proteger, ¿cierto?, contra los accidentes de trabajo, a los mineros de carbón, ¿sí?, y a otros trabajadores que realizaban tareas muy peligrosas, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿cierto?, ciertos reconocimientos a dos tipos de trabajadores, que eran los mineros del carbón, y a otros tipos de trabajadores, pero siempre y cuando estuvieran en temas peligrosos, ¿cierto? Entonces, aquí ya nos vamos acercando a qué es lo que estaba pasando en Chile, básicamente. O más que en Chile, ¿cierto?, a lo que efectivamente sucedía. La actividad preventiva en riesgos, dice, y los instrumentos jurídicos ligados a este tema comienzan a desarrollarse entonces hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Tiempos en que se establecen normativas de carácter laboral y previsional. Recién ahí. Entonces podemos decir que a partir del 1900, ¿cierto?, comienza a surgir organizaciones de obreros que van gestando las bases de una futura legislación y una seguridad social. En el 1900, recién en Chile, entonces, comienza a gestarse esto de lo que podría llamarse legislación laboral y de seguridad social. Entre el 1900 y el 1907, ¿cierto?, trabajadores portuarios, ferroviarios y pampinos de distintos cantones, dice, protestaron por salarios y condiciones laborales. Los accidentes abundaban a causa de la explosión de la dinamita, ¿cierto?, mal manejada o defectuosa, derrumbe de las calicheras, las vetas donde se extraía el salitre, a eso se le llama calicheras, y las caídas, dice, de obrero en los hornos es que se fundía el mineral. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, ¿cierto?, que efectivamente los trabajadores tenían mucho riesgo. Había muchas situaciones en que efectivamente ellos se podían producir un daño.
Y aquí entonces empezaban a juntar, o sea, usted habla, aquí ustedes ven los portuarios, los que trabajaban en los puertos, los que trabajaban en los trenes, ¿cierto? Y básicamente en las minas. Estos tres puntos, digamos, de trabajo eran indudablemente los que movían al país en ese momento, ¿cierto? Como comentábamos, ¿cierto? En el Código de Comercio, el tema de los barcos era un tema importantísimo porque a través de ellos se hacía todo el comercio y las transacciones entre un lugar y otro. Entonces tenía mucha importancia. El tema de los ferroviarios, misma cosa. Chile prácticamente en esos años, movía también mucha mercancía por tierra firme a través de trenes, ¿sí? Trenes de carga. De hecho, si ustedes van a la historia, más o menos en 1940, ¿cierto? En 1940 y 50, en la estación central que ustedes todavía está y que ustedes conocen, ahí llegaba todo el comercio, ¿cierto? Desde los lugares lejanos, porque el tren llegaba hasta un poco más allá de Temuco, ahora no, eh, y pasaba por cada una de las estaciones a lo largo de, perdón, bendigo, a lo largo de Chile. Y además a esas estaciones, ¿cierto? Imaginemos que en Curicó había una estación que todavía existe, de hecho está en la misma estructura desde muchísimos años. A esa estructura estaban adosadas, ¿cierto? Pequeños trenes que le llamaban ramales, ¿sí? Esos ramales eran otras líneas férreas que iban hacia la cordillera o hacia la costa. Entonces, a través de trenes, ¿cierto? La gente hacía llegar sus mercancías a esta estación mayor que seguía, ¿cierto?, el camino con las mercancías. Por supuesto que era todo bastante más lento que lo que puede durar ahora, porque de ahora tú te tomas un tren y llegas en 2 horas a Curicó, ¿cierto? Bueno, en ese tiempo era bastante más tiempo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que las líneas ferroviarias y los ferroviarios, ¿cierto?, eran parte importante de la vida comercial en Chile. Ahora no, es solamente de traslado de personas. Por ahí algo queda también de traslado de otras cosas, pero es en forma bastante minoritaria. Y por otro lado, ¿cierto?, las minas, que hasta el día de hoy, ¿cierto?, ustedes saben que las minas son, y alguien dice por ahí que el cobre es el sueldo de Chile, ¿cierto? Porque claro, porque es una labor, ¿cierto?, que es muy lucrativa y que indudablemente, ¿cierto?, hasta el día de hoy, ¿cierto?, lo sigue siendo, y trabajaba mucha cantidad de gente en estos lugares. Lo que más sucedía era que desde el campo la gente, para hacer dinero, se iba a trabajar al norte de Chile en estas calicheras, ¿cierto?, extrayendo el salitre, que fue lo primero. Después el salitre obviamente fue eh, reemplazado por químicos y se terminó, ¿cierto? No lo siguieron extrayendo porque ya no era lucrativo y empezaron obviamente con el cobre y con los minerales. Por lo tanto, Chile en ese sentido siempre ha sido un país extractivista, cosa que en algún minuto y que ya creo yo no está pasando la cuenta. Entonces, claro, estos tres, como le decía, estos tres puntos laborales o áreas, los puertos, los trenes y las minas, ¿cierto? Dijeron no. Ahí era donde trabajaba más cantidad de gente, era donde ellos se podían organizar y dijeron, a ver, aquí tenemos que hacer algo porque estamos sufriendo muchos accidentes y esto se podría prever o prevenir, ¿cierto? O en definitiva, ¿cierto? Ver de qué forma podemos ser recompensados. Pues bien, en el periodo de presidencia de don Pedro Montt, en 1906, ¿cierto? Esto fue el 21 de diciembre de 1907, ¿cierto? Se produce algo que viene a cambiar, entre comillas, la historia de los trabajadores en Chile. Desde La Pampa, ¿cierto?, muchos mineros bajaron a la ciudad de Iquique a reclamar ciertas cosas, ¿cierto? En el fondo, mejores condiciones laborales.
dentro de aquello estaba el tema de la prevención también. Pero ¿qué pasó acá exactamente a las 15:45 del día 21 de diciembre de 1907? En el centro de Iquique, ¿cierto? Murieron muchísimas personas. Se dice, la historia dice que murieron 3.000 personas entre niños, gente mayor, hombres, mujeres, murieron muchas personas. Ellos bajaron, ¿cierto? Porque querían mejores condiciones, y en vez de escucharlos y en vez de ver de qué forma, ¿cierto?, podían hacer, los dueños de las minas, mediante los generales, ¿cierto?, que había en ese momento, mandan a los militares y los matan, ¿ya? Y por supuesto después de aquello no pasó nada más, solo mataron a los que lograron matar, y ahí quedó todo. No hicieron gran cambio, y a eso se le llama la matanza de Santa María de Iquique. Más de alguna de ustedes debe saber la historia, espero, es lo más probable. Y si es que no la conocen, googleenlo, la matanza de Santa María de Iquique. Hay documentales, hay musicales, hay obras de teatro, hay un montón de expresiones artísticas en las cuales quisieron plasmar esto que pasó el 21 de diciembre de 1907 en Santa María de Iquique. ¿Qué es lo que pedían estos señores? ¿Por qué murieron? ¿Cierto? ¿Cuál era lo que era tan terrible lo que estaban pidiendo? Por ejemplo, decía la suspensión del sistema de fichas y vales como sistema de pago, y su reemplazo, dice, por jornales al cambio de 18 peniques. ¿Qué es esto, cierto? Bueno, a la gente le pagaban con fichas y le pagaban con vales, no le pagaban con plata, ¿sí? Y además de eso, ¿cierto? Ellos podían comprar con esa ficha y con ese vale solamente en la pulpería, ¿cierto? O en el almacén, por decirlo de alguna manera, que existían en los lugares, en las mismas minas, ¿cierto? En los mismos campamentos de las minas, y que esa pulpería además, el dueño era el dueño de la mina. O sea, la plata quedaba exactamente en el mismo lugar. Entonces, además, ellos pedían, ¿cierto?, que pudieran ir a comprar a otra mina donde hubiera otro almacén, ¿cierto? Y en el fondo poder encontrar precios más baratos. Además decía, mira lo que está hablando acá, la instalación en las pulperías de balanzas y varas que funcionen correctamente. Porque además les robaban, o sea, si iban a comprar 1 kilo de harina, ¿cierto? Seguramente la balanza estaba arreglada y en el fondo le estaban dando 800 gramos y no 1 kilo. La colocación de rejas, dice, en los cachuchos. Los cachuchos eran los lugares donde explotaba la dinamita. Entonces ellos querían poner una reja o algo precisamente para que no le llegara a ellos mismos. Y la habilitación de locales para escuelas. Mira, o sea, si ustedes se dan cuenta, todas estas cosas podrían haberlas realizado tranquilamente. Esto es alguna de ellas. El pliego de peticiones de estos obreros era bastante más, como por ejemplo que les dieran zapatos, porque trabajaban a pie pelado, no tenían zapatos. Como por ejemplo que trabajaran menos de 15 horas al día. Trabajaban 15 horas al día en esas mismas condiciones. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? Fue posible. Y por pedir eso, por pedir un tiempo para almorzar, porque tampoco tenían un tiempo para almorzar, por zapatos, ¿cierto? Para que le pagaran con plata y no con ficha, para que arreglaran las balanzas de la pulpería, murieron 3.000 personas. ¿Qué significa esto? Que en Chile siempre los cambios de las leyes siempre ha sido a fuego y a sangre, siempre. Lamentable, pero es así. Pues bien, en el año 1916, ¿cierto? Más o menos 10 años
desde que sucedió esto de la matanza de Santa María de Iquique. Se provocó entonces la guerra, la guerra mundial provocó, entre otros hechos, dice, el afianzamiento de Estados Unidos como potencia mundial y la desaparición de los imperios austrohúngaro y otomano, ¿cierto? Entonces ahí empezó a surgir esto de la República, ¿cierto?, de Estados Unidos, en la cual obviamente empezó a tener cierta ascendencia con respecto a los países sudamericanos. Bueno, las ascendencias fueron de muchas índoles, ¿cierto? Pero más o menos desde ahí empezó a surgir todo esto que vamos a ver más adelante. Entonces, precisamente en el mismo año, en 1916, ¿cierto? Y producto de esto de la Guerra Mundial, apareció en Chile la primera ley, que era la número 3170. Primera ley en Chile referida exclusivamente a los accidentes de trabajo, imperaban los argumentos en derecho y no se conocía aún el enfoque de médico, ingeniero, ta. O sea, en el fondo, ¿cierto? Solamente había un derecho, pero todavía no habían grandes informaciones de personas entendidas en la materia, ¿sí? Solamente se refería exclusivamente a los accidentes de trabajo. Y esto sucedió en el gobierno de don Juan Luis Sanfuentes Andonaegui, ¿cierto? Que estuvo entre 1915 y 1920 con respecto a su mandato. Luego, ¿cierto? Esta ley podemos indicar que se caracteriza por algunas cosas. Por ejemplo, la responsabilidad de los accidentes es patronal, es decir, entonces ya cambiamos, ¿se acuerdan? Una ley bien para atrás, ¿cierto? Donde el trabajador tenía que demostrar, ¿cierto? Que el empleador era el que tenía la culpa. Bueno, acá no. La responsabilidad de los accidentes es patronal. Pero, no todo es tan bueno, siempre y cuando, dice, un juicio de carácter civil así lo dictaminare. ¿Ya? O sea, por lo pronto ya no era a priori, porque en la otra parte que vimos, ¿cierto? Ahí el empleador no tenía ninguna responsabilidad, la responsabilidad era básicamente del trabajador y además tenía que demostrar que el otro tenía la culpa y más encima el patrón podía decir, no, estos casos fortuitos, no fue mi responsabilidad. Bueno, aquí por lo menos se parte, ¿cierto? Que el accidente es del patrón, siempre y cuando sea dictado por un juez, pero ese es el punto de partida, ¿cierto? Dice, exceptúa, dice, la responsabilidad de los patrones debido a la culpa grave de la víctima. O sea, si seguimos en la misma entonces, si es que el trabajador tenía la culpa, ya ahí excluía al empleador. Permite, dice, que el empleador asegure, dice, contra el riesgo. Implica relación comercial, ¿cierto?, con una compañía de seguro, siendo la afiliación de carácter optativo. Por lo tanto, al no existir la obligación de optar por este seguro, su cobertura era mínima, ¿sí? Entonces acá el empleador tenía que contratar una compañía de seguros, ¿cierto? Pero no era obligatoria. Por lo tanto, obviamente este seguro no abarcaba muchas cosas porque seguramente además ese seguro no estaba especializado. Estamos hablando de 1916 en Chile, cuando las cosas estaban, la gran mayoría, en pañales, ¿cierto? Aquí incluyen accidentes y no enfermedades profesionales, es decir, solo los accidentes, ¿ya? Y además establece prestaciones médicas asistenciales y económicas de supervivencia, pero siempre y cuando sea con respecto a un accidente, ¿sí? No a una enfermedad profesional. Llegamos entonces a otro periodo presidencial con don Arturo Alessandri Palma, 1920-1925. ¿A alguien le suena este apellido? A ver si alguien me responde para que despierte, porque me da la impresión que están todos durmiendo. A mí no.
¿No le suena el apellido? Arturo Alessandri ¿Es Palma. un presidente? ¿Un presidente? Sí, claro, es un presidente, pero ahora, en la actualidad, ¿a alguien le da algún ahí, va, este apellido yo lo he escuchado? Es el alcalde de Santiago. Exactamente, po. El alcalde de Santiago se llama Por- también, tiene este apellido, ¿por ¿El qué? apellido que usted dice? Exalcalde. Sí, perdón, tiene toda la razón. Bueno, ex alcalde. Exalcalde es el nieto, po. El exalcalde de Santiago en este momento es el nieto de este caballero, Arturo Alessandri Palma. Mira, cómo se repite cómo se van repitiendo la historia, ¿qué les parece? Entonces vamos a ver qué pasó en el mandato de este caballero. En la década del 20, ¿cierto? Se legisla en relación a las enfermedades profesionales y los accidentes del trabajo. Mira, entonces, luego de, cuando estábamos hablando en 1916, ¿cierto? Bueno, en la década del 20, es decir, entonces 1920, 1925, en el gobierno de don Arturo Alessandri Palma, ¿cierto? Ahí recién se legisla en relación a las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Entonces ahí ya vamos, ¿cierto?, armando un poquito más hasta lo que conocemos hoy día. Con la promulgación de la ley 4054 del 8 de septiembre de 1924, conocida como la ley del seguro obrero obligatorio, ¿cierto? Ya ahí tenemos cierta obligatoriedad. Recuerden que antiguamente ellos podían y optaban a pagar un seguro, ahora no. Con esta ley dice que es obligatorio. Se originó entonces la creación de la Caja de Accidentes de Trabajo como una dependencia del seguro obrero, quien entregaba a los trabajadores accidentados y enfermos atención médica sin costo, indemnizaciones y pensiones. Entonces esta primera ley, ¿cierto?, que se creó especialmente, la 4054, ¿cierto?, fue en el fondo la ley madre probablemente de lo que nosotros conocemos hoy día. La ley del seguro obrero obligatorio fue la primera dictada en Latinoamérica. Mira qué importante aquello, la primera en Latinoamérica. O sea, wow, por lo menos, ¿cierto?, en este tema llevamos la delantera, ¿cierto? Y estuvo inspirada en la legislación alemana, pero de 1883, promulgada por Bismarck. Entonces, este señor era un general, digamos, alemán. Entonces, eso significa que en 1883 en Europa, al otro lado del Atlántico, eso ya lo habían pensado 20, 40 años antes, por lo menos 40, 50 años antes. Y nosotros recién acá, en 1924, ¿sí?, recién ahí pudimos ver de qué se trataba, o pudimos recién interesarnos un poquito, ¿cierto?, con respecto a esto de los accidentes. Exactamente 41 años después, ¿cierto? 41 años después, recién eso se instala acá en Chile. Pero bien, aquí hubo un cambio, ¿cierto? La otra se llamaba ley de 1950, perdón, la 4054 de 1924, o sea, pasó un año, ¿sí? Se le cambió el número de la ley del 54 al 55, 4054, 4055, y viene a mejorar la anterior. ¿Pero en qué puntos? Dice, suprime los juicios, es decir, las prestaciones proceden solo con acreditar el accidente, o sea, ya el trabajador no tiene que acreditar absolutamente nada, ¿cierto? Y solo por el hecho de tener el accidente ya va a estar cubierto. Incluye, obviamente, las enfermedades profesionales, ¿cierto? Pero aquí se incluyó algo o se mantuvo algo que en el fondo también después fue un poco mal ocupado por los mismos trabajadores. Y dice, mantiene las prestaciones económicas de valores fijos. Lo que quiere decir, dice, que los accidentes y enfermedades profesionales que producían algún tipo de incapacidad estaban valorizados. ¿Qué significa esto de que estaban valorizados? Bueno, por un accidente en especial tenía un precio y ese precio era el que te iban a pagar. Entonces,
por ejemplo, ¿cierto? Y que en ese tiempo el trabajo era bastante manual, porque en Chile todavía las industrias no eran algo masificado, había mucho obrero, mucha gente que trabajaba con sus manos. Los dedos de las manos, por ejemplo, tenían un precio. Cada dedo tenía un valor. Eso significaba que si te llegabas a cortar un dedo, te iban a pagar tal cantidad de plata, dependiendo de la falange en la cual te cortaras también, porque si era la primera tenía un valor, si era la primera y la segunda tenía otro valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? La gente, los trabajadores, producto de la necesidad, ¿cierto? Lo que comenzaron a hacer fue a cortarse los dedos en forma, digamos, voluntaria, por decirlo de alguna manera. Lo hacían pasar por un accidente, de tal manera de recibir esa cantidad de plata. Ahora, era una cantidad de plata importante, indudable, ¿cierto? Porque mutilarse, automutilarse, la cantidad de plata era importante en ese momento. Y de hecho, hoy día, hasta el día de hoy, si ustedes, la gente muy antigua, ustedes pueden ver eso todavía. Y seguramente lo han visto. ¿Sí? Los abuelos nuestros, que como que les falta un dedo, ¿cierto? Yo no dice, ay, ¿por qué falta eso? Y eso no es algo extraordinario, es bastante común, ¿sí? Yo cuando era chica me acuerdo perfecto de esas situaciones, porque a la casa de mi abuelo llegaba gente con familias, qué sé yo, y muchos de ellos yo les veía que les faltaban parte de los dedos. Bueno, ahora indudablemente que yo siempre de chica fui muy observadora y claramente me di cuenta por qué era, ¿cierto? Era por esto, porque tenía un valor. Entonces la gente se cortaba los dedos intencionalmente para que les dieran plata. Qué terrible. Bueno, bien. Entonces, ¿cierto? Después, ¿cierto? Pionero, porque inicialmente con esta ley 4055, ¿cierto? Ahí se crearon ya se habían creado la caja, ¿cierto?, del seguro obrero, en la cual administraba esto. Bueno, después se crearon las mutualidades, ¿sí? Los organismos que ahora conocemos que son los organismos administradores de la ley actual, ¿cierto? Y esto se creó entre 1950 y 1960. Inicialmente estaba la Asociación Chilena de Seguridad, la H, el IST, ¿cierto? Instituto de Seguridad del Trabajo, y la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción. Esas eran las mutualidades que hasta el día de hoy, ¿cierto?, son las que perduran. Dice que más tarde se consolidan, ¿cierto?, con la creación del seguro social obligatorio a través de la promulgación de la ley, que es la que conocemos, ¿cierto?, 16.744, que fue promulgada en 1968. Esa es la ley de la promulgación. Y que se llamó Ley de Accidentes de Trabajo y Accidentes, Enfermedades Profesionales del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Desde ahí salía. Bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. ¿Les suena ese apellido? Imagino que sí. ¿Sí? Era el padre de Eduardo Frei, ¿cierto? Que también fue presidente de Chile. Nada que hacer, ¿cierto? Eduardo Frei Ruiz Tagle era él. Al entrar en vigencia, entonces, esta ley, se crea un modelo de sistema de protección, dice, ante los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, estableciendo un marco jurídico moderno de la época que puso énfasis en la capacitación y la prevención de riesgo. Ahí es donde puso, digamos, su punto de partida. Por tanto, se entendió, ¿cierto?, que desde la prevención y desde la capacitación se iba a tener menos cantidad de accidentes, ya sea en el trabajo o profesionales, y por ende también, ¿cierto?, se estaba facilitando el tema de la producción, porque iba a haber menos gente enferma, ¿sí? Entonces, los propósitos que tiene esta ley, ¿cierto?,
es prevenir los accidentes, claramente, otorgar prestaciones médicas para los accidentes de trabajo, de trayecto o las enfermedades profesionales, indemnizar a través de prestaciones económicas, rehabilitar, que eso es súper importante, y reeducar a los trabajadores para poder que se vuelvan a insertar, ¿cierto?, en su mundo laboral. La tendencia de la prevención de riesgos, ¿cierto?, es una mayor legislación, regularizaciones, conciencia empresarial, gremial, sindical, políticas públicas, fiscalización. Hacia allá tiende, ¿cierto?, esto de la prevención de riesgo, que entendemos que debiera ir en aumento esto de la, por ejemplo, de la conciencia empresarial, ¿cierto? Aún vemos empresas en las cuales no se toma conciencia, claramente. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo que a mí se me ocurriría que se podría hacer en esto? Es que los comités paritarios tuvieran una mayor incidencia con respecto a esto, ¿ya? Porque ellos no siempre están, y por lo regular, ¿cierto? Son trabajadores comunes y corrientes, ¿cierto? Que los sacan de sus labores para hacer este otro tipo de labor. Entonces, en el fondo, lo que haces con estos trabajadores es darle una pega más de las que ya tienen. Entonces, ahí, esa parte de los comités paritarios, hay algo, ¿cierto?, que no está juncando bien, porque difícilmente un trabajador que está, por ejemplo, haciendo horas extras y que está tratando de ganar más plata, no puede también estar preocupado de otros. Entonces ahí hay cosas que aún todavía necesitan ahí pensar un poco más. Necesidad de desarrollar una cultura de prevención de riesgo en la empresa, aportes sistemáticos a la creación de un ambiente propicio, ¿cierto? Mayor participación de los trabajadores y enseñanza de autocuidado. Y aquí, en esto de la mayor participación, yo digo, la gente no participa simplemente porque es algo que ellos lo sienten como que es otra cosa o es otro trabajo. Entonces, en ese sentido, creo yo que debieran tomar las riendas en el asunto. La ampliación del concepto de prevención hacia otros sectores de la ciudadanía, avances hacia un ambiente de respeto por la persona, ¿cierto?, en su sentido más integral, responsabilidad social empresarial y acreditación y aperturas de los mercados. Todas estas últimas fichas, ¿cierto?, son las que efectivamente las mutualidades o las administradores delegadas, ¿cierto?, debieran ir en esta tendencia de poder ir mejorando cada vez más estos puntos que se vieron ahora. Como podemos ver entonces, esta ley, ¿cierto?, es una ley que se fue desarrollando obviamente con los años, ¿cierto? Que hubo muchísimo tiempo en que los trabajadores tenían que ver que efectivamente ellos eran los responsables, el empleador no tenía ninguna responsabilidad, ¿cierto? Después hubo otra ley más en la cual que efectivamente le dijeron, ya, usted es responsable, pero siempre y cuando lo diga un tribunal, y va a tener que comprar un seguro, pero no es obligatorio el seguro, ¿cierto? Entonces, de a poco fueron dándose cuenta, ¿cierto?, que era el empleador quien debía hacerse cargo y no el trabajador, ¿cierto? Dentro de estas primeras leyes, ¿cierto?, existieron algunos vicios, ¿cierto?, como lo que vimos con respecto a que la gente se cortaba los dedos para que le pagaran una indemnización. Y todas esas cosas se fueron mejorando en el tiempo a lo que conocemos hoy día, la ley 16.144, pero que aún, ¿cierto?, tiene ciertas cosas y ciertos matices que debieran poder corregirse. Bien. ¿Preguntas, chiquillas? ¿Preguntas? Imagino que tiene que haberle quedado preguntas porque era como harto lo que vimos hoy día, ¿o no? ¿Aló? ¿Hay alguien? Sí, profesora, sí estamos aquí. Ah, ya, perdón, pensé que estaba durmiendo. Se habían acostado de nuevo. No, imposible si estoy con clases con mi hijo también, así que Chata. Sandra, ¿a ti te quedó alguna duda, alguna cosa que comentar, alguna observación?
Mire, la verdad, profesora, que igual es alta información, como que estando en la clase mi hijo y acá, como que no dijeron mucho información, yo por eso después veo los videos tranquilamente. Ya, ok. Gracias, Sandra. ¿Alguien que haya escuchado por lo menos algo y que dé alguna opinión a lo menos? Profesora, por mi punto no me quedó mayor duda. Esta ley igual la pasaron el año pasado. En el ramo no me acuerdo cuál era exactamente, pero tiene mucho contenido esta ley. Exactamente. Pero igual es muy entretenido el ir aprendiendo o entenderlo de otra forma, porque el año pasado sí la vimos, la tuvimos que leer, trabajamos con la ley y todo, pero es como mayor contenido ahora el que lo está aumentando. Pero a mí por lo menos no me quedaron dudas. Ya. Gracias, Betsabe. Sí, la idea de esto, chiquillas, es básicamente, ¿cierto? Bueno, de partir a la introducción, ¿cierto? Y yo siento que siempre es súper importante empezar desde el principio, o sea, saber desde dónde viene y no desde cómo ya está, porque es algo que te lo están dando servido, ¿cierto? Sin embargo, saber desde dónde viene, pues de cuándo llegaron los indios con los españoles, me parece que uno logra entender en mayor sentido de qué se trata. Yesenia, dígame. Profe, Dígame. bueno, tenía entendido que la legislación de esta ley, bueno, las últimas modificaciones, tengo entendido que es como una copia barata de España. Sí, lamentablemente sí, po. A veces sí. Ah, ya, profe. Lamentablemente sí. Ahora, no sé, o sea, uno puede decir que es una copia barata, sí, pero por lo pronto uno que trabaja con la ley, ¿cierto? De forma regularmente, ¿cierto? Uno que trabaja en el área de los recursos humanos y conoce la ley, ¿cierto? Y básicamente está ahí como en el día a día, yo puedo decir que la ley no es mala, ¿sí? Sobre todo cuando tiene que ver con el tema de la recuperación de algún accidente, ¿ya? Ahí en Ah, ese sentido las mutualidades son bien incisivas, ¿sí? No sueltan a un trabajador hasta que el trabajador efectivamente no tenga ningún dolor, ¿ya? Ahora, el tema se complica un poco cuando los accidentados, ¿cierto?, son de carácter más grave. Ahí ya entramos a picar, ¿cierto? Porque a veces no todas las mutualidades cuentan con todos los sistemas tecnológicos ni de primera línea como para algún tipo de recuperación, ¿cierto? Y ahí empezamos como a picar. Pero si hablamos de cuestiones como, entre comillas, normales, por decirlo así, y normales es hasta poner una prótesis, ¿sí? Ellos cuentan con todo lo necesario y la verdad es que la atención es bastante buena. Yo la he vivido en carne propia porque también me he accidentado, ¿cierto? El sistema con respecto a cómo administras el seguro también es un sistema fácil para el empleador en ese sentido, ¿cierto? Porque de partida el pago se hace junto y en conjunto con todos los otros tipos de pago, por lo tanto no es un trabajo extra. Eh, Eso en términos de administración, ¿cierto? El cómo tú puedes declarar un accidente de un trabajador también es relativamente fácil, que eso es lo que Betsabe me dice que seguramente es lo que vieron, ¿o no, Betsabe? ¿Vieron cómo llenar un día y eso, esas cosas, o no? claro. No, Sí, sí, ¿cómo llenarlo? No. Por lo Ah, menos yo no. ¿Cómo llenarlo? No. o Pero sea, sí fue como una pincelada. como el contenido que entraba dentro de la ley. O sea, a qué se refería, ya, los objetivos, extracto de la ley, claro, ya. todo eso. Pero ¿cómo llenarlo? No. Mm. Bueno, nosotros lo vamos a ver. Al menos vamos a tratar de hacer lo posible para que ustedes vean un formulario y lo puedan llenar, ya que tampoco es tan complicado, si no es nada del otro mundo, ¿cierto? Pero es distinto a tenerlo en la mano y poder hacerlo, ¿cierto? Claramente.
Bien, chiquillas, al no tener tantas opiniones y verlas que están todas como medias adormitadas, lo que vamos a hacer es un trabajo en clase ahora, ¿cierto? Vamos a dividirnos en equipos y vamos a hacer lo que dice en el aula, y en el aula dice, y después lo vamos a compartir, obviamente, ¿cierto? Espérenme un poquito, voy a mostrar qué es lo que dice en el aula, que ustedes de igual forma lo pueden ver, ¿cierto? Un minutín. Ya. Ahí está. Lo que vamos a hacer hoy día, ¿cierto? Estamos en la clase, en el PPT 13, ¿sí? Vamos a realizar un resumen de los contenidos de la clase. Un resumen, ¿cierto? Es decir, entonces, con las partes más importantes de todo lo que vimos hoy día. Ojalá a lo mejor ir haciendo una separación con respecto a los años, podría ser, ¿cierto? Y un resumen de esta introducción y esta historia de la ley de seguridad de los trabajadores. Eso es lo que hay que hacer. La forma, véanlo ustedes, yo no tengo ningún problema, lo que sí lo vamos a compartir al final de la clase, así que es súper importante que lo hagan. Ok, vamos entonces con los equipos de trabajo. Profe, Dígame. profe, disculpe, yo me tengo que salir porque tengo que ir a la fono con mi hija. No voy a poder hacer el trabajo, pero ya estuve en toda la clase. Tiene que hacer su tarea individual entonces. Sí, no tengo problema, pero es para que me vaya a dejar presente, porque no voy a decir presente en la lista. Ya. Espero que no, que para la otra la pueda solucionar, hija, porque me parece que no es la primera vez. Ok. Profesora, es que uno también es mamá. Yo entiendo Sí. que sí, yo me metí a estudiar, pero de repente los horarios chocan. Y ¿sabe qué? Generalmente usted no lo entiende. Porque he escuchado varias veces a algunas compañeras que tienen que hacer ciertos trámites con su hijo y usted no entiende. ¿Usted piensa que uno se quiere salir de la clase? Es que cuando el tema es recurrente, uno tiende Profe, a yo estoy entender en todas eso. sus clases, puede revisar la Linda, asistencia. vaya con tranquilidad, no hay problema. Que le vaya bien, cuídese mucho. Ya, chiquillas, los que nos quedamos somos los que somos. Vamos a tener entonces 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos para hacerlo. ¿Ya? Entre todas, obviamente, hay que aportar para que se haga el trabajo y luego lo vamos a compartir. Ya, chiquillas, vamos. Ya. Les comentaba que es importante el hecho de las tareas formativas, ¿cierto? Porque las tareas formativas les permiten revisar la tarea, ¿cierto? Consultar las dudas, porque de pronto cuando uno recién escucha, puede ser que las dudas no se le vengan inmediatamente. Pero cuando uno está revisando la tarea y vuelve a releer el PPT, ¿cierto? Uno puede tener alguna duda y en ese sentido ustedes tienen la posibilidad de poder preguntar, de poder en forma colaborativa, ¿cierto? Y entre todos poder a lo mejor revisar alguna duda, algo que a lo mejor yo no lo expliqué bien, ¿cierto? Quedó ahí medio en la nebulosa. Y además el objetivo de la tarea es que efectivamente puedan estudiar, ¿cierto? Y poder comprender mejor en el mismo momento. Después cuando ustedes están en la casa, si bien es cierto la Sandrita me decía ahí, profe, que yo lo escucho en la casa con más tranquilidad y todo. Sí, indudablemente que es una buena forma, pero puede ser que a la Sandra en algún minuto le surja alguna duda. Y yo no voy a estar ahí en ese minuto para poder contestarla, ¿cierto? A lo mejor ella me la podría preguntar después, indudable, pero regularmente eso no sucede. Entonces, por eso es bueno, ¿cierto?, aprovechar esta instancia de la tarea formativa, ¿ya? Aclarar también que lo que dice Daniela, que yo me enojo, no es que me enoje, no se trata de eso. Se trata de que, indudablemente, ¿qué pasaría si ustedes estuvieran en forma presencial? Tendrían que dejar todo de lado, ¿cierto? Estar
el 100% del tiempo pendiente de su clase, porque es su clase, ¿cierto? Son contenidos que a ustedes les van a servir, ¿sí? Entonces, uno puede entender, sí, una vez, pero 2, 3 veces, la verdad es que uno tiende, ¿cierto?, a decir, chuta, aquí algo está pasando, y siento que a lo mejor es porque quizás no le da importancia real a lo que significa la tarea formativa. Entiendo que también, y no es que yo no entienda que ustedes están con gente o con hijos en sus casas, yo lo entiendo perfecto, yo también estoy con mi marido y con mi hijo acá, y que muchas veces me demandan cosas. Pero uno también en cierta medida tiene que tratar de ordenar mejor sus tiempos, ¿sí? Lo coordinaré para otro horario, para otro día, ¿cierto? Haré algo, haré lo posible. Pero no podemos estar en forma regular, sabe que me tengo que ir porque yo no puedo hacer nada, o sea, más allá de que yo a mí me moleste o no me moleste, da lo mismo, porque yo no puedo hacer nada, ¿cierto? No estamos en la sala, ustedes están en su casa, pero me parece que, y por otro lado, yo al principio se los dije, esto va a ser lo más presencial posible, estamos virtual, pero va a ser en un sentido presencial, y con eso, ¿cierto? Quiero decir que yo les pido, ¿cierto?, que coordinen sus cosas para otros momentos. Es cierto que en algún minuto, ¿cierto?, no lo van a poder hacer, pero cuando están presencial y no pueden estar, ustedes simplemente no van a clases, ¿cierto? No van a la sala y me dicen, profe, sabe que déjeme presente, pero no voy a estar. Eso no sucede, ¿ya? Entonces, bueno, uno tendrá que asumir, ¿cierto?, sus costos con respecto a aquello. De todas maneras, no son todas, yo no puedo meter al saco a todas, a todos, no, para nada, son casos bien particulares. Y nada, insto, ¿cierto?, a que lo podamos revisar y que lo podamos ver desde otro punto de vista. Y por otro lado, el que yo me enoje o no me enoje, o que yo le ponga problema, pero yo no siento que no le he puesto problemas a nadie, ¿eh? Nunca le he dicho usted se va y no va a quedar presente, todo lo contrario, yo ya, ok, anoto nomás, listo, ¿cierto? Pero yo no le he puesto problemas a nadie, para que quede claro esa situación. Profesora, ¿puedo aclarar algo ya que salí aludida al tema? Sí, dígame. Ya. Lo que pasa es que, no, yo igual entiendo a usted en el sentido que si lo vemos desde el punto de vista, nosotros tenemos que organizarnos porque si bien las circunstancias ahora estamos en casa, nosotros es presencial, por lo tanto tendríamos que habernos organizado. Pero lamentablemente, por ejemplo, en mi caso, porque yo voy a hablar por mi caso, las clases de mi hijo yo no las puedo programar, eso están programadas y yo trato de hacer el mayor esfuerzo conectarse él y conectarme yo. Si bien a veces a lo mejor no pongo atención mucho, es porque mi hijo me demanda, porque como es chico, tiene 5 años, entonces tengo que estar ahí, que las guíe, que esto, que acá, pero por lo general yo estoy atenta a sus clases y obviamente después yo me retroalimento con las clases grabadas, por el hecho, porque si bien pongo atención, no es lo suficiente y a veces no puedo entender, ¿ya? Pero yo siempre estoy en sus clases, siempre, nunca he faltado y trato de hacer lo mejor que yo pueda dentro de mis posibilidades, ¿ya? Por supuesto, Sandra, y eso habla muy bien de ti. Yo en ningún caso te estaba aludiendo en forma negativa, sino que voy por el contrario, tú siempre estás, a pesar de a pesar de todos tus temas, siempre todo lo expuesto por ti y bien porque lo haces, a pesar de tus problemas lo haces. Pero tú nunca me has dicho, ¿cierto? Oiga, profe, me voy a salir porque mi hijo, nunca me lo has dicho. No, porque a mí me interesa, o sea, por lo menos para mí, yo elegí estudiar, yo sé las consecuencias que pueda traer el hecho de, por ejemplo, si no estoy en una clase, si no sé, no voy a aprender. Entonces, ¿para qué me inscribí? ¿Para qué quise hacer esto si después no iba a cumplir con lo que yo me propuse? Entonces, no, pienso eso yo por mi parte, ¿ya? Está bien. O sea, Profesora, Yesenia, ¿puedo opinar algo? Espérenme un poquito, que la Yesenia estaba Profe. levantando la mano antes.
Espérame un segundito, Sí, Camila, o no sé quién está hablando. Yesenia, Yesenia, tú estabas profe, levantando la mano, dígame. sí. Lo que pasa es que yo igual la entiendo mucho a usted, tiene toda la razón y todo el tema. Ahora, con respecto a si uno tiene un problema de conectarse, por lo menos yo me adelanté y hablé mi tema hasta con el jefe de carrera, mandé correos para todos lados porque yo trabajo en las tardes y se me ha modificado mucho el horario de trabajo por el tema de las circunstancias que está pasando el país. Pero yo, algo muy similar a Sandra, yo veo los videos en mis tiempos libres, el fin de semana yo soy una de las que está ahí cateteando a la delegada, ¿sabes qué? El video no está subido y se contacta con usted para yo poder, porque yo le digo a ella, en la semana yo trabajo, somos mamás, profesoras, cocinera, de todo un poco, estudiamos, trabajamos, de todo, yo creo que lleva una vida como muy corriendo para allá y para acá, y el fin de semana que puedo dedicarme a estudiar, yo soy una de esas que a veces está cateteando para ver la clase, pero no es por molestar, es porque de repente, claro, estoy conectada, pero a veces estoy trabajando, trato de poner la máxima atención, como dice Sandra, pero después uno lo estudia mejor. Pero yo le encuentro toda la razón a usted, profe, igual. Bien, Yesenia, pero tú tampoco siempre estás. Y cuando puede y cuando no puede, no estás nomás, pero tú siempre estás. María Ángel, Claro. dígame. María Ángel, levántate la manito. Sí, sí, disculpe. Yo igual quería hacer un pequeño comentario al respecto sobre estas mismas dinámicas de trabajo en grupo y a su vez las complicaciones que trae para algunas compañeras o compañeros, no sé, más allá. Eh, pero en el sentido de que, pucha, igual considero que si una persona ya tiene programado, no sé, una salida al médico, un trámite, qué sé yo, que pudiera hacérselo saber desde el principio de la clase, no cuando ya hay que hacer una actividad, recién ahí avisar de que alguien tiene que salir, porque no son cosas que se dan de un segundo a otro. Yo creo que con eso ya uno ya podría saber con quién cuenta y con quién no para realizar el trabajo. Exacto. Toda la razón, María Ángel, gracias por tu aporte. Súper bien. Betsabe, dígame. Ya, primero que todo, profe, yo entiendo todo su punto, eh, pero también entiendo los puntos de la compañera, que a veces a uno se le pasa que tiene que hacer cosas, o a veces uno no puede programar los médicos, cuesta un mundo, y sobre todo si es salud pública, aquí andamos con cosas. Yo igual, el tema con Daniela, la Daniela nunca se sale, si no me equivoco fue primera vez que se salió. Y también comentarle, igual, a ver, muchos compañeros, no voy a dar nombres, se salen por no trabajar en grupo, ya que muchas veces los compañeros cuando mandan los grupos, los compañeros no trabajan o cuando trabajan no envían los trabajos. Y muchos compañeros se han quedado esperando hasta el lunes de la otra semana que le envíen los trabajos y no le han llegado los trabajos. Entonces igual a uno le frustra y se molesta porque, pucha, usted no manda a una sala que hay 4 o 5 personas y la persona no trabaja o simplemente trabajan pero no se envían los trabajos. Entonces ese es un problema enorme. Trabajar en grupo, lamentablemente a nosotros lo juntaron de sesión, éramos la sesión 1, aquí hay sesión 1, sesión 3, lo juntaron de sesión y no todos se conocen bien, no todos saben cómo trabajan, y el problema es que siempre está el problema del trabajo en grupo. Está bien, es algo que debemos aprender a lidiar y poder trabajar, porque el día de mañana nuestro trabajo es trabajar en grupo. No vamos a poder trabajar solos. Pero el problema es que si no lo aprendemos ahora en la carrera, no lo ejercemos ahora que estamos estudiando, el día de mañana lo va a costar un mundo poder hacer. Les Y va a eso era costar el más tema que yo le todavía. había dicho, que yo quería hablar con usted después de clase. ¿Por qué? Porque a mí me han hablado muchos compañeros el mismo tema. Sabéis que yo trabajo en grupo y no me mandan el trabajo. Yo me meto al grupo
y me ignoran cuando yo hablo. O yo trabajo en grupo, pero simplemente mi opinión no vale. Entonces, si vamos a estudiar algo que hay que empatizar con la otra persona, o si vamos a estudiar algo que necesitamos trabajar en grupo, aprendamos desde ya. Porque igual yo me pongo en el lugar de todo, igual es fome. Igual es fome. A ver, es lo que tú misma estás diciendo, ¿cierto? Ustedes tienen que aprender. Ustedes van a trabajar en un lugar donde van a trabajar con mucha gente y no siempre van a tener que atender al trabajador que les cae bien. A veces se van a encontrar con un trabajador que no les cae nada de bien y lo van a tener que hacer igual, ¿sí? Rebeca, dígame. Como lo mismo, ha pasado lo mismo, se entienden las situaciones, pero yo también soy mamá, yo tengo 2 trabajos, trabajo el fin de semana, trabajo en la semana, y de repente sí se nos va de la mano porque los tiempos son súper reducidos. Sé que estudiamos presencial y por un tema de pandemia tenemos que verlo online, pero de repente sí, profesora, yo entiendo, Daniela, que se nos va de las manos porque, como dice Bexa, la salud está súper difícil pedir una hora, súper difícil. Pero también se comprende que tienen que avisar con anticipación o simplemente como cuando uno va presencial. No va a clase nomás. Lamentablemente, y como lo que dicen con el tema de los trabajos, es verdad, profesora. Es injusto, y lo voy a ratificar, que estemos haciendo pruebas o estemos haciendo trabajos grupales y somos de 5, son 3 personas las que hablan, las que opinan. Y no es injusto que estemos todos trabajando y queramos tener buenas notas y basado a esas personas, las otras personas tengan las mismas notas que uno. Sí, lo que pasa es que ahí, hija, a ver, el sistema está hecho así, ¿ya? El sistema está hecho así, empecemos por esa parte. Pero por otro lado también tienen que entender, ¿cierto? Que de alguna manera aquí uno también apela, ¿cierto? A la conciencia de cada cual. Y yo en varias oportunidades se lo he dicho, no podemos irnos a la cochihuahua, ¿sí? Aquí tenemos que hacer un trabajo, por lo tanto, durante ese trabajo cada uno tiene que autorregularse. O, de alguna manera, alguien, ¿cierto?, tomar el liderazgo y repartir las tareas, por ejemplo, ¿cierto?, y hacer responsable a otro de que efectivamente se haga. Pero insisto, esto es un ejercicio más allá, ¿cierto?, más allá de la tarea formativa, ¿cierto?, que tiene un sentido educacional. Más allá de eso, también tiene el sentido de que ustedes sean capaces de organizarse, sean capaces de alguna manera, autoevaluarse, ¿cierto?, de trabajar con quien les toque trabajar de la mejor forma, ¿sí? Ese es el objetivo. Ahora bien, si es que si hay alguien que no trabaja en los equipos, que no lo hace, bueno, entonces ustedes lo que tienen que hacer es dar información con nombre y apellido. Es la única forma, ¿cierto? Porque si no somos capaces de autorregularnos, ¿cierto? Y que no somos capaces ni conscientes de que no puedo aprovecharme del trabajo del otro, pues entonces lo que vamos a hacer es decir nomás, por informar, esta persona no trabajó, por lo tanto, obviamente no se le podrá incluir. Y yo creo que a lo mejor es una buena instancia para los trabajos evaluativos, para los que tengan notas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer de ahora en adelante, y que me parece, y que estaba como alternativa, pero obviamente había que ver, digamos, cómo iba funcionando, porque tampoco uno puede poner así como reglas en absoluto, siento, sin ningún movimiento de nada, sin ninguna modificación, porque hay que ver primero si la cuestión funciona o no funciona. Entonces lo que vamos a hacer de ahora en adelante, ¿cierto? Por lo menos, a lo menos en las tareas evaluativas, ¿cierto? Que se lo voy a escribir a la Betsabe, ¿cierto? En un WhatsApp para que se los pueda informar a todos, porque mira, en este minuto hay 18 personas, ¿cierto? Que las tareas evaluativas o los trabajos evaluativos, que también se hacen de la misma forma, se va a elegir un líder, ¿ya? Y ese líder va a ser el responsable de decir quién trabajó y quién no trabajó. Así de simple, porque yo tampoco puedo, yo me puedo meter en la sala, pero cuando yo me meto a la sala, ¿cierto? No puedo ver quién efectivamente está trabajando y quién no. Entonces, cada equipo va a tener que designar un líder y ese líder va a tener que ser responsable de decir, mire,
esta persona trabajó, esta no trabajó, esta sí, esta no. Yo creo que a lo mejor sería una buena forma, porque tampoco yo lo puedo saber, son ustedes los que tienen que efectivamente, ¿cierto?, ir así con nombre y apellido, porque tampoco podemos disparar a la bandada y decir, no, es que nadie trabaja, no, es que... Porque a lo mejor son ciertas personas y no son todos, ¿sí? Ah, no, claro, obvio, entiende. Claro, Maciel, dígame. Profe, ¿sabe que yo al menos tengo un grupo con el que trabajo para la mayoría de las tareas y quería saber si es que se podía hacer eso cuando ustedes hacen las salas? ¿Se puede hacer así o no? Es que no es el sentido. No es el sentido porque ahí ya estaríamos cambiando todo el sentido del Hay que tema. aprender a trabajar con todo, esa es De la todo, idea de la profe. exactamente, Tiaren. Gracias por apoyar la moción. Tienen Yo que creo aprender que a trabajar. Tienen que aprender a trabajar con todos. sí, No, tiene profe, razón, sí, porque eso esto, sí, yo sé que hay que aprender a trabajar, pero hay gente que igual se aprovecha, Por que lo eso, único que eso esas no hace se es gentes, discute. aportar, que dice, precisamente, sí, sí, pone esto, no, ¿sabéis que no? Pero no dicen nada, no aportan en nada en las tareas. por eso, Maciel, esos que no dicen nada, hay que identificarlos. Porque si no, el tema sigue exactamente en lo mismo. Ese que no dice nada y que no aporta nada, ¿cierto? Que más encima pone dificultades, hay que identificarlos. Ya hay que develarlos, porque es la única forma de que esas personas entiendan qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. ¿Ya? Profe, que si dijéramos nombre, quedaría la embarrada en el curso, si ese es el tema. Sí, no, tendrían Porque de como repente la misma los gente que alega acusetes, es no la sé. que no trabaja, ¿me entiende? Entonces díganmelo a mí, en privado. Díganmelo a mí en privado. Entonces así yo sé a qué atenerme. Por ejemplo, profesora, en su chat, o sea, en el chat de todos nosotros, sale que en privado usted se le escribe el nombre de la persona que no trabajó en el grupo, pero el mensaje se va directamente a usted, no lo vemos los demás, Ah, porque se claro. entiende que no todos, no todos somos iguales, porque es verdad, pero sí es injusto que hay personas que realmente se callan, y es como, ay no, es que estoy desde el celular. Desde el celular no es la excusa. Yo, por ejemplo, hoy día estoy desde mi celular, pero abrí el PPT y orienté y me basé en eso y así pudimos avanzar con los trabajos con mis otras compañeras del grupo. Sí, sí, se lo Y es encuentro. verdad, en el Por celular eso le igual se digo, pueden que usar aquí, todas las aquí, funciones chiquillas, del todo computador. tiene que ver con la intención que tiene cada cual. Todo tiene que ver con la voluntad, con la intención, que es lo que yo quiero efectivamente, si es que quiero aprender o no, o si es que quiero pasar por aquí y listo. Ahora, yo les advierto, digamos, o sea, remuneraciones va a ser presencial. Esa asignatura va a ser presencial. Y en remuneraciones tenemos que saber lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando ahora en legislación. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, yo estando en remuneraciones no voy a retroceder a enseñar lo que aquí no fueron capaces de aprender. Hay muchas cosas que van a tener muchísima relación. Por ejemplo, los porcentajes. Porcentajes que los vemos acá. Entonces, si no los vieron acá, no los comprendieron acá, no se los hicieron, digamos, el dibujo mental, en remuneraciones van a dar bote. Y yo ahí para decirlo así con palabras bien fuertes, yo no tengo piedad, porque yo no voy a concebir que alguien pase de curso sin saber hacer una liquidación de sueldo, por ejemplo. Yo soy re buena onda y todo, pero hay cosas en que no puedo ceder, digamos. Ya, Es entonces, que es esa es la válido. instancia. Ya, aquí tienen que saberlo. Lo que están aprendiendo acá en legislación tienen que saberlo. Porque además tienen que pasar esto para que puedan llegar a remuneraciones. ¿Pueden llegar con un 4? Sí, pueden llegar con un 4. Pero eso va a significar que después les va a costar muchísimo más. ¿Ya? Bueno, no alcanzamos a revisar la tarea formativa, chiquilla. Yo espero que la hayan podido hacer. La idea era hacer un resumen, ¿cierto? Y poder haber estudiado bien lo que se pasó hoy día. Si bien es cierto, es un tema un poquito a lo mejor largo, pero en el fondo era la historia de la mutualidad y una de las primeras leyes, ¿cierto?, con respecto a todo lo que tiene que ver con la previsión social. Eso es.
Así es que voy a ver forma, porque no sé si se puede, de poder crear los equipos de acuerdo a lo que una compañera me lo sugirió, pero es que yo no sé si lo puedo hacer acá. Ese es el tema, porque no quiero cambiar la forma de que las evaluaciones se hagan acá, porque yo si se los doy para la casa, ¿cierto? No lo van a hacer. Y por otro lado, ¿cierto? Las horas de estudio son las horas de conexión, no son otras horas, porque ya ahí ya sería peor, ¿cierto? Si no pueden organizarse con un tiempo específico, peor va a ser cuando tengan que organizarse después. O sea, va a ser más complicado. Entonces las cosas se van a hacer aquí y se van a seguir haciendo aquí, en clases. No en otro lado, en clases, ¿cierto? Voy a ver formas si es que puedo reunirlos, digamos, en forma así como personal, pero lo dudo, porque lo he intentado y el Profe, Zoom creo que no me lo permite. Gabriela, dígame. ¿tomó la lista, disculpe, o no? No, ¿O no la he todavía hay que tomado tomar? todavía, pero tengo anotados los equipos, así que mediante el equipo puedo hacer la lista. Voy a comentar, ¿cómo se llama? A leerlo para que ustedes digan si es que falta alguno. Tengo a la Camila Rioseco, Fernanda Miranda, Génesis Briones, Tamara Valderrama, Vania Sigalia, Betsabe Guerrero, María Ángel Valenzuela, Mirko Arce y Sandra Pérez. Gabriela Moreno, Paulina Seguiel, Ricardo Muñoz, Yesenia Muñoz, Francisca Valdivia, Maciel Meneses, Rebeca Vázquez y Tiare Benítez. No sé si falta alguien. Yo, profe. No, si ya está puesto usted, pensé que no estaba. Ah, ya, profe. La Daniela Po, profe, la que tuvo que llevar a su hija o Hija, hijo si al estaba fonoaudiólogo. presente. Dijo que no iba a estar, pero Ah, ya. está presente. ¿Hay alguien Ya. más? ¿Alguien, chiquillos, que no haya mencionado y que no esté? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, si estamos bien, están todos los que están conectados. Ok, chiquillas, bueno, el trabajo formativo que tenían que hacer, que ya explicamos cuál era la razón de los trabajos formativos y la importancia, ¿cierto? Y espero que ustedes también se lo hagan llegar a los compañeros que no estaban presentes o que no saben, digamos, cuál es la importancia del trabajo formativo. ¿Y qué más le iba a comentar? ¿Se me fue la onda? Eso, yo voy a pasar la lista mediante esta lista. Espero que nos veamos la próxima, ¿cierto? ¿Nos vemos a qué hora? ¿A las 4:10. A las 4:10 nos vemos en Gestión de Bienestar. Ya, Sí. chicos, que tengan una buena mañana. Nos vemos a la tarde. Cuídense No, mucho. profe, gracias por la clase. Ya, profesora. Chao. Chao. Chao, Gracias, profe. profe. Chao, Chao, hasta la linda, tarde. cuídense mucho.